Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer la otra cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Y cámbiate a Provida. Puedes hacerlo fácil y rápido por WhatsApp. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están todos en este fin de semana largo? Aquí estamos, como todos los domingos, en La Otra Cara. Hoy tenemos una entrevista política. Hace varias semanas que habíamos visto otros temas, pero volvemos a la convención, o sea, no a la convención, al proceso constitucional 2.0, digamos. Después de que perdió la opción apruebo el 4 de septiembre y ganó el rechazo por un 62% de los votos. Por ello, estamos hoy día con el presidente de la bancada, UDI, Jorge Alessandri. Jefe de Diputado. bancada, Jefe. el cargo de presidente es para pocos en Chile. Claro, sí, jefe de bancada. ¿Cómo estás, Jorge? Con sueño. Preocupado. Pero primero, Sí, con sueño. con sueño. Tenemos que contar que Se Jorge notan la ojera. fue papá por tercera vez hace 3 semanas y le puso a su hijo Aníbal. Así es, muy contentos como familia y todos los auditores que han sido padres saben lo que significan las guaguitas en la noche, las papas. La discusión es si es cada 2 horas, cada 3 o cada 4. Cada doctor te da una distinta. Y ahora se ha inventado otra cosa que es como la libre demanda. No sé si nació en las peticiones del estallido social o cuándo, pero básicamente que es cuando la guagua pide, ahí hay que estar. Hay que darle, claro. Así que muy contento, pero son días más difíciles y también los celos de los otros dos que son chiquititos. Entonces, estamos ahí compartiendo el tiempo. O sea, estás viviendo un proceso constituyente dentro de la casa también. Sí. Y también entendiendo y tomándole el peso de que cómo salgamos de esta va a marcar la vida de nuestros hijos. Sí, claro. Porque los ciclos constitucionales en nuestro país han Y durado nietos. 40 o 50 años. Entonces, básicamente, si le ponemos pausa a Chile hoy día, la situación es desastrosa. No sé si viste las últimas cifras del Banco Mundial. Sí, es que, Jorge, antes de partir en este programa, nos gusta hablar un poco del invitado. Tú naciste en 1979, o sea, 43. 43 cumplidos. Sí. Ya. Hijo de Gustavo Alessandri Valdés, que fue exalcalde y exparlamentario, de la Constanza Vergara Vicuña, periodista que se desempeñó como directora de la revista Paula, Visa y El Chile. También hermano de Felipe Alessandri, exalcalde de Santiago. Eres abogado de la Universidad de los Andes. En 1999 fundó Centex Limitada, una empresa de seguridad. Es bombero, es alguacil, y entró a la UDI en 2007. Fue concejal, fue asesor presidencial del primer gobierno de Sebastián Piñera, y desde el 2018 se desempeña como diputado y está en el segundo periodo y ha sido las 2 veces elegido en el distrito 10, Así es. aquí en Santiago. Y actualmente, como habíamos dicho antes, jefe de bancada de diputados de la UDI. Y quiero recalcar algo que en 1992, siendo estudiante de enseñanza media, recibió el premio International Academic Award otorgado por el presidente de Estados Unidos, George Bush. Bush padre. Padre. ¿Y por qué recibiste ese premio? Mira, en mi colegio había un premio bien especial, pero me parece a mí que es un premio acertado. No se ganaba el premio el mejor promedio del curso, porque un cabro que tenía 7 siempre, en fin. Este premio muy especial que daba el gobierno de Estados Unidos a varios colegios en el mundo era para aquel que había superado más de un año a otro. O sea, el salto que tú te habías pegado, si tenías 5 y pasaste a 6,5, ese salto de 1,5 era lo que se premiaba y se valoraba. Yo concuerdo con ese premio, efectivamente, el esfuerzo, porque uno en el colegio puede tener un año más difícil de salud, familiarmente, puede tener años complicados, pero la pregunta, y lo que a mi juicio también hay que premiar, es cómo te sobrepones a ese periodo complicado. ¿Y te acuerdas de hasta cuánto subiste? No me acuerdo, pero sí que fue el que más subió de 60 o 70 alumnos.
Y al final eso lo he aplicado en mi vida, ¿no? En los emprendimientos, Mm. en la política, en la vida familiar. Todos tenemos trimestres difíciles, semestres difíciles. La pregunta es, ¿con qué fuerza y con qué ganas tú sales de esto y le pones empeño a lo que viene después? Y la resiliencia. Así es. Bueno, partiendo, tú dijiste que estabas preocupado. ¿Cuál ha sido tu balance desde que ganó el rechazo el 4 de septiembre hasta hoy día, domingo? Pucha, el tema constitucional es uno de los problemas que nos pasa en Chile, pero se suma a un periodo de incertidumbre mundial, de algo de inflación. Nosotros estábamos acostumbrados a que el mundo siempre era convulsionado en materia económica, pero Chile más o menos estaba refugiado, andaba ordenadito, instituciones que funcionaban, la pobreza disminuía, la diferencia entre ricos y pobres generalmente se iba reduciendo, excepto en el gobierno, en los gobiernos de Bachelet, que aumentó un poco, pero Chile era como, tenía una barrera. Chile se mantenía fuera de los problemas internacionales. Y hoy día, la predicción del Banco Mundial es que el único país de Latinoamérica que va a entrar en decrecimiento, en recesión el 2023, es Chile. El único. Ni siquiera Haití. Nos ganó Haití. Mm. Entonces, cuando me dicen que Chile despertó, yo digo, chuta, despertó con la pata izquierda, porque, y literalmente, si Haití nos empezó a ganar en cifras económicas, y eso súmale a todas las cosas que están pasando. Los retiros, por supuesto que sacaron plata de la economía, Mm. no solamente afectaron a los que están jubilando hoy día con menos plata, La inflación. el colchón de plata en el que se para Chile es más chico, por lo Mm. tanto hay menos plata para la economía, hay menos plata para construir edificios, hay menos plata para construir hospitales, carreteras, hay menos plata para inversión. ¿Qué significa eso? El sueño de la casa propia, con una tasa baja en tu hipotecario, se va disipando como las nubes y Chile pasa a ser de un país de propietarios rápidamente encaminado a ser un país de arrendatarios. Y una cifra que es muy frustrante y muy dolorosa, como esta convulsión política nos llevó a aumentar el riesgo país, cuando los mecanismos internacionales te suben el riesgo país, tú pagas más intereses por tus deudas, porque la tasa que te dan a un país seguro Claro. es distinta que la tasa de un país convulsionado. Y Chile, como ha caído 2 veces y ha aumentado el riesgo país, este año y el próximo solamente en intereses, el gobierno de Boric va a tener que desembolsar más plata de lo que pretenden recaudar con la tributaria, con la reforma Para pagar tributaria. los intereses. Solo los intereses, Mm. no capital. Entonces, cuando le decía, yo era parte de la Comisión de Constitución donde participaba el entonces diputado Boric, donde se discutían los retiros. Y le decíamos, oiga, esto va a dificultar los créditos hipotecarios. Esto va a paralizar la economía. Esto nos va a hacer un país más riesgoso. Decía, no, no. El cuarto retiro lo aprobamos cuando ya se estaba pagando el IFE universal, que le llegaban 550 lucas a todas las familias del 90% más pobre del país. Y a pesar de esa ayuda económica, Marcel, que hoy día es ministro de Hacienda, Mm. iba a la comisión y nos decía, esto va a hacer explotar la inflación. Sí, claro. Esto va a ser más Bueno, y difícil. eso es lo que estamos viviendo. Se cumplió Sí. exactamente Y todo. no estamos viviendo la etapa peak. O sea, la etapa peak yo creo que va a ser el 23-24. Y es muy fuerte decir, oye, el 2023 nos pasó Haití. Una cosa es que te pase Colombia, que te pase Perú, que te pase México y Brasil, que son gigantes. Argentina, a pesar de su desorden de los últimos 50 años, pero que en crecimiento te pase Haití. Mm. Pucha, el que no entendió que hicimos las cosas mal está leyendo otras cifras. Bueno, pero yendo al tema constitucional, que es lo que queremos hablar preferentemente acá. ¿Cuál es esta semana? Nuevamente no hubo un acuerdo cerrado, creo que es normal dentro de todo este proceso el que haya opiniones divergentes, que se acerquen, que se alejen. O sea, hay mucha gente como desesperada que hay hoy. Yo creo que hay que calmarle y decirle esto es parte de, o sea, si fuera algo que se hiciera al tiro, tendría mal olor, digamos. ¿Ah? Es importante que se negocien las cosas. Pero en eso, Jorge, ¿cuáles son los temas que tú no transarías para un nuevo proceso constituyente? Primero decir que estamos en un proceso distinto al del 15 de noviembre, ¿cierto? Al anterior. Aquí nos está quemando Chile, no está la pistola sobre la mesa, no está el Congreso cercado, nosotros sesionábamos con el Congreso cercado,
con bombas Molotov que iban y venían, muchos carabineros heridos, y vaya un saludo especial para todos los carabineros que tuvieron que, en el fondo, sostener la democracia. Hoy día estamos en un proceso distinto, estamos en un proceso donde la mayoría del país le dijo no a un mal proyecto. Seguimos con el plebiscito de entrada, donde la gran mayoría del país dijo cambiemos la constitución, pero la diferencia es que las familias estos últimos 2 años han hablado de constituciones. Agarraron la del 80, la leyeron, agarraron los cambios del 2005 del presidente Lagos, los leyeron, empezaron a entender cómo eso influía en sus casas. Por eso, Y dan ganas de hacerlo todo rápido. Porque tú dices, tengo parada la inversión, las decisiones familiares de pega, de gasto, tengo parado todo porque no tengo reglas. El país en el fondo está en un interregno, en un limbo sin reglas del juego. Y nosotros tenemos que establecer, como lo hemos dicho, y ya es mayoritario, que no vamos a ir a un segundo proceso si no hay ciertos principios. O sea, no vamos a entrar a la cancha de fútbol si no está dibujada las rayas de la cancha. ¿Y cuáles son las rayas de esa cancha de fútbol? Que no van a negociar. Somos una nación única. ¿Cómo? Somos una nación única. Ya, chao con el plurinacional. Ya. Chao con los territorios especiales. Chao con las dobles nacionalidades, dobles banderas, dobles himnos. Primero, entender eso, que es muy importante. No es solo el símbolo, es ver a Chile como una unidad. Segundo, hemos dicho nosotros, nos ha funcionado bien el sistema democrático que existe en la gran mayoría del país del mundo. 3 poderes del Estado independiente. ¿Para qué? Para proteger al ciudadano, porque cuando tú te enfrentas al Estado, que es un monstruo gigantesco, al menos que ese Estado esté dividido en 3 poderes distintos. Y con eso estás dejando y judicial. Con eso estás dejando fuera que exista un comité político que veía el tema de los jueces. Por ejemplo, mantener la autonomía. Del Poder Judicial, que la cúspide sea la Corte Suprema como la conocemos hoy día, que el Parlamento tenga 2 cámaras. También incluye porque la actual conformación. La actual, o sea, no moriría el Senado como murió en la Constitución. Es lo que los gringos llaman checks and balances, o sea, chequeos y balances. Y eso ustedes lo van a dejar en claro, así escrito, porque, lo vamos a dejar escrito, porque lo que yo creo que pasó en el proceso constitucional 1, fue que, claro, se dejaron ciertas reglas establecidas, pero no se bajó a la letra chica, y los convencionales se aprovecharon de eso, y a la larga no se cumplió el espíritu. Sí. 2 cosas. Eso, primero, eran muy poquitas reglas. Sí. Y además tú, para recurrir a la Corte Suprema, que eran 5 ministros que tenían que ver los reclamos, necesitabas muchas firmas. Más de las que Chile Vamos tenía. Hoy día lo que queremos hacer es que tú tengas que, si alguien se pasa de estos principios, que 5 convencionales puedan firmar una cosa e ir inmediatamente a una sala especial de la Suprema que te vea con prioridad y que te ponga el semáforo en rojo y te diga, ojo, ese artículo está faltando al principio número tanto. Una cosa rápida. Eso no se ha dicho. Con poquitas firmas. Es parte de las conversaciones. De lo que se ha conversado. O sea, más principios. ¿Está aprobado ya por todos los sectores? ¿Eso? Todavía no le hemos levantado la mano en nada. Pero en las lo que conversaciones se habla. Sí. O sea, el gobierno también, los oficialistas también. Lo necesario para los 4 séptimos. Ya. Después, el tema de la propiedad privada, ¿es para usted un rayado cancha? Total y absolutamente. Ya. Y la propiedad privada es un no en el precio justo. No, por supuesto que no. Imagínate lo que querían hacer en el texto que rechazamos la gran mayoría de los chilenos, era que el político de turno iba a decidir cuánto valía tu bien cuando te lo quitara. Por eso. No precio mercado. Y Giorgio Jackson, en una entrevista memorable que tengo guardada en el computador ahí, reconoce y dice, sí, bueno, efectivamente, el precio justo no es siempre el precio de mercado. ¿Y de quién voy a depender? De la autoridad de turno. Claro. Imagínate. Sí. ¿Cómo nos ha ido a los que hemos tenido que a veces sufrir el autoritarismo, la decisión de la autoridad de turno? Entonces, eso, y también nosotros queremos defender, y quizás esto es lo que más les cuesta aparte de las coaliciones del gobierno, que para los distintos problemas que tiene nuestra ciudadanía, las soluciones que lleguen tengan una provisión mixta, que pueda existir una solución estatal, pero que también pueda existir una solución privada, bajo ciertas reglas, con ciertos límites, y que tú puedas optar. No se soluciona el problema eliminando los colegios particulares subvencionados. Claro, pero ese es un tema en que están topando. O sea, como lo hizo en gran medida el gobierno de Bachelet con su reforma educacional. Sí. Y eso fue, al final,
el ministro de Hacienda de la época lo reconoce de alguna manera, dice, vamos a quitarle los patines a los Sí, que acceden está a la bien, mejor pero usted educación. entonces, también el Chile multicultural, ¿va a ser parte de, también del Nosotros Rayado creemos que Cancha? se puede reconocer a los pueblos originarios, que se puede hacer mención a los pueblos originarios, a su cultura, que en los colegios tiene que existir los electivos, pero una cosa distinta es decir que es un pueblo nación, como le gusta decir incluso, Por eso, ustedes hablarían de multicultural, por multicultural, que supuesto, Chile es un país y eso multicultural, te nutre, te claro, enriquece, hay que reconocerlo, en fin. ya, Nos ha costado el tema de la provisión mixta, sí. porque cada uno se imagina fantasmas distintos. Los argumentos, por supuesto, que son ponerlo muy en general, dicen ellos, pero nosotros queremos ponerlo bien clarito, Mm, en educación, salud, en salud, pensión, en pensiones, establecerlo para las tres, claro. porque de lo contrario, yo dice, ¿qué nos ha enseñado la historia? FONASA, con las mismas lucas que el sector privado, da una peor atención, porque los incentivos están mal puestos, porque los funcionarios son inamovibles. Y cuando nos van a explicar al Congreso que más del 65% de la plata de FONASA se va a pagar licencias, y por supuesto muchas falsas de ahí, Mm, y un poquito nomás queda para las atenciones, bueno, nosotros creemos claro. que el sector privado tiene que estar presente, Que al no, y que menos la gente pueda elegir, si ese es el tema, que la que la gente gente elija. pueda elegir, y también el sector privado obliga al Estado a hacerlo mejor, ¿Y porque en por el qué crees fondo tú que es tienen una... tanto miedo en el oficialismo de que la gente puede elegir? Porque si tú los dejas elegir, toda la gente si quiere se va a lo que ofrece el Estado. Bueno, pues, evidentemente, si les pasó en el gobierno de Bachelet, ¿Mm? cuando quisieron crear la AFP estatal, y la gente que trabajó en ese gobierno te reconoce que hicieron encuestas a nivel país, y la gente que se cambiaba a la AFP ¿Y estatal por qué era insisten? poquita, ¿Y por qué insisten? porque es parte de su ideología. Ya. Ellos creen que el Estado reparte la torta de Mm, manera más justa, mm. que hace el bien sin mirar a quién, en cambio que el sector privado es despiadado, cruel y maximiza las utilidades. No, Estoy usando palabras de y la ellos, gente ¿cierto? del público es tonto. Digo. Por supuesto que el ciudadano no tiene la información ni la Mm, capacidad para tomar la decisión correcta. exacto, Nosotros creemos que la provisión privada tiene que estar muy regulada y exacto. que te tiriten las cañuelas antes de pensar en colusión. En eso, entonces, Que el ¿cómo? Estado tenga Eso un... es un tema que preocupa a Jorge. ¿Cómo en la Constitución, porque no se pueden poner leyes en la Constitución, pero cómo se puede establecer en la Constitución que se va a hacer extremadamente duro con el abuso, con el abuso, tanto, y me refiero al abuso que yo puedo hacer con otra persona, que otra persona puede hacer conmigo, que yo puedo hacer con el Estado, que el Estado puede hacer conmigo, y que una empresa hace conmigo y la empresa, o yo con la empresa? Porque Nosotros es bidireccional hay siempre. principios básicos que se pueden establecer en el ¿Cómo prólogo, qué? ¿cierto? En el preámbulo, decir que tanto el abuso del Estado o de empresa a persona o de persona a persona va a ¿Mm? ser de los delitos más castigados de nuestro país, que va a ser perseguido penalmente. Sí, también hay, Penalmente y con cárcel efectiva, por supuesto, se pero puede sí, poner eso también. el privado cuando no está fiscalizado Mm. no se porta bien. No, Nosotros po. no nacemos ángeles. Nosotros, los seres humanos, nos hacemos ángeles cuando las reglas son claras, cuando la fiscalización es efectiva y eficiente y cuando hay penas duras. Imagínate en Estados Unidos que una compañía de seguros fuera a pensar en coludirse. Se van todos presos por mucho tiempo a Alcatraz o Ya, donde o sea, sea. aquí que hayan penas efectivas largas, o sea, no, y terminar con las clases de ética, que fue una burla, digamos. Efectivamente, y eso no, Chile también tiene que aprender de lo que ha pasado últimamente en ese sentido y no volver a repetir ciertas cosas. Ya. Pero esto es como el sofá Pero es importante que quede claro y que la gente lo entienda, de que, y tenemos que ir a una pausa, de que ahora se va a pagar en serio y caro cuando uno haga una política empresarial no ética. efectivamente, Mm, y el director de obras de una municipalidad que te hace trampa, exacto, y el jefe de concesiones del MOP que sí, privilegia al pariente por sobre otro, o sea, no, las penas del infierno. me El parece. Estado tiene que ser rápido, fuerte y musculoso para fiscalizar esas cosas y ojalá pequeño ¿Y y eso lo van a dejar eficiente. claro dentro de las líneas o eso se va a discutir en el proceso constituyente? Si bien se discute en el proceso e incluso en leyes posteriores, yo te diría que hay consenso en las conversaciones mayoritariamente de que eso tiene que ser así. Y Pero es en el como, Rayado Cancha,
A mi juicio debiera quedar en el rayado de cancha, pero no sé si en los puntos de principio, quizá en el Ya, preámbulo, en el ya, prólogo. perfecto. Bueno, vamos a la primera pausa comercial. Estamos hablando con el diputado UDI Jorge Alessandri y ya volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, aquí estamos de vuelta en La Otra Cara conversando con el diputado Jorge Alessandri, pero antes de seguir conversando, les voy a contar que buscan las mejores alternativas de inversión, encuéntralas en Bantrust Capital, donde obtendrás un equilibrio entre agilidad, seguridad y altos estándares de probidad. Infórmate en bantrustcapital.cl. También te cuento que ahora puedes ahorrar directo en tu Provida app, abrir tu cuenta de ahorro voluntario o cuenta 2 y abonar o girar plata si lo necesitas. Descárgala ya. Bueno, para pasar a otros temas, Jorge, ¿hay algo más que se quede en el tintero de que tiene que estar en esta Sí, línea de Rayado Cancha? después del ataque brutal que sufrieron nuestras instituciones, Carabineros, PDI, incluso las Fuerzas Armadas, nosotros creemos que tiene que quedar establecido. Las querían, recuerda tú que las querían sacar de la Constitución Sí, y que les querían quitar el carácter militar, exacto. querían poner un jefe civil encima. O sea, nosotros creemos que ¿Y, ahí, eso y tiene cuál que es? quedar establecido ¿Que y sea como hoy? el principio es que tengan reconocimiento constitucional, que mantengan su carácter militar y que tengan cierta autonomía. Por supuesto que el poder político está encima, fiscalizando, nombrando a los Ya. oficiales, pero un reconocimiento muy claro para que nadie crea que puede venir aquí a destruir a la institución que puso el hombro y salvó nuestra democracia en los últimos 3 años. Si no lo salvó el que estaba en la moneda ni los que estábamos en el ¿Y en eso hay Parlamento. acuerdo con el oficialismo? Hay que pelearla, Ya. hay que pelearla. Ya, pero tú dijiste que estos son los intransables. Sí, O para sea, nosotros sí. Y más que el oficialismo, porque acuerdo con el oficialismo completo, hay tanta difícil, alma claro. en ese Mm, oficialismo que aquí el objetivo es alcanzar los 4 séptimos. ¿Y cuál es nuestra misión? Que los acuerdos sean lo más grandes posible. Ojalá más de 4 séptimos, ¿cierto? Porque mientras más amplio el consenso, más va a durar esta constitución y más lento o menos rápido va a perfecto. ser ¿Por qué ustedes cuestionada. descartaron una nueva constitución que sea hecha en el Congreso que alarga la representación popular representativa, digamos? Esa facultad está, por Mm, supuesto, la tenemos siempre sí, ¿y por qué no la eligieron? en el Congreso porque creemos que, y lo demuestran las encuestas, que el Congreso no tiene legitimidad para eso. Lo que sí estamos planteando, que tiene que tener este proceso, ojalá, en realidad lo han planteado desde el Partido de la Gente, también algunos de la ex concertación, que han dicho, tiene que tener legitimidad democrática, o sea, una convención Elegida. electa, tiene que tener legitimidad técnica, o sea, un grupo de expertos que participe, opine, esté acompañando al lado para no tener un mamarracho como la última vez. Y ojalá también legitimidad política. ¿Qué significa esto? Que ese texto, antes de ir a plebiscito de salida, pasara por el Congreso. Que el Congreso, la Cámara y el Senado, tenga que darle 4 séptimos. Y todo esto en un periodo corto, porque no Ah, queremos alargarlo más de 6 meses. eso es nuevo. Eso es nuevo, ha salido en las conversaciones, no de parte de Chile Vamos, pero nosotros también acogemos. De hecho, Y- la idea de los principios o bordes lo plantea Lagos Weber Ya. en una de las Pero a ver, reuniones. quiero volver a eso de que pase por el Congreso. ¿El Congreso solo votaría o No, podría solo revisar votaría. algo? En estas conversaciones iniciales solo votaría. Ah, ya, Tendría que decir sí o perfecto. no, y si tú no alcanzas los 4 séptimos en alguna de las No se cámaras, presenta. vuelve a la convención y le diga, cámbiale estas cositas porque tienen que pasar por este sedazo Ya. democrático. O sea, Y como una especie de. recordar que el Congreso está bastante repartido, ¿cierto? 50% del Senado es de Mm, oposición y 44% de la Cámara. Entonces, tú para alcanzar los 4 séptimos, que es un poco más de la mitad, tienes que llegar a a acuerdos y consenso. a consenso. Ojalá una constitución no pensando en los 50 años para atrás, sino que pensando en los 50 años para adelante, Ya. de Y, consenso, ya, y minimalista. perfecto. Y en esto que tú hablas de que sea una convención constituyente con elegida, ¿hablan del 100% elegido o podría ser, Jorge, que hubiese dos listas, por ejemplo? Lista de expertos que eligen los partidos, el Congreso, y una lista de ciudadanos común y corriente, y que uno tuviera que votar
hacer 2 votos, por ejemplo. A mí me gusta mucho esa conformación mixta. Yo creo que tiene que tener un componente 100% electo, pero también los, no sé si expertos, porque en la otra Sí, convención hubo muchos expertos Atria era y experto, en fin. sí, Yo creo que tiene que haber gente más preparada, gente que se ha dedicado al derecho público, al derecho ya, administrativo, y pero no, que vayan en una elección, o quizás lo eligen los partidos en el Congreso, o lo elige los senadores son 50, que cada senador elija uno, no sé. mm, El presidente Lago ha dicho incluso que este grupo de expertos que podría empezar a trabajar desde ahora mm, tendría que escribir una especie de índice, una columna vertebral, ha claro, dicho él. Y yo creo que esa también es, mira, si lo importante es que nosotros vamos a hacer ahora la reforma que habilita el proceso. Vamos a cambiar de los artículos 135 al 142. ¿Cuál es mi sueño? Que cuando una persona abra el diario la mañana siguiente y lea esa reforma constitucional que habilite, el solo hecho de leer esa reforma le dé certidumbre, le dé calma, mm, no solo al inversionista minero gigantesco, sino que al trabajador exacto. chileno que va a tener que agarrar la micro para ir a su pega, que diga, ah, qué bueno, Chile mejora, pero no todo está en juego, nadie va a refundar Carabineros, nadie va a dar vuelta al Ya, ¿y Banco qué Central y lo tendría, va a pero qué convertir. cambiarías entonces de la nueva, de la actual constitución? ¿Qué cambiarías tú como Jorge Alessandri, abogado, a una nueva constitución? ¿Qué crees que es lo que hay que mejorar? Que es la forma, pero de todas maneras te impacta en el fondo, es que salga de un proceso legitimado, Ya, actualizado hoy día, que nadie te pueda decir en un debate, porque al final, ¿cuál es el problema de la legitimidad de origen? No que no funcione la Constitución, no ver sino el fondo. que te la sacan en todos los Ya, debates y te ya. dicen Y de la fondo, ¿qué, hicieron qué cuatro. debiera tener de cambio? Por ejemplo, que dado que Chile ya es un país con un ingreso per cápita, un país de clase media, ya no somos el país del 43% de pobreza, somos un país del 10% de pobreza, etcétera. ¿Mm? O sea, nos pusimos pantalones largos como país, nos salimos del club de Latinoamérica, que Chile pueda decirte, ¿sabe qué más? Usted por el solo hecho de ser chileno va a tener estas garantías mínimas, ¿Cuáles? este piso mínimo. Por ejemplo, la pensión garantizada universal. Ya. Hoy día son 193.000 Mm, pesos, que es un gran cambio porque es un primer peldaño. Y tú sobre la PGU construyes tu pensión. Hasta el año pasado, cuando tú tenías ahorro propio, el Estado te daba menos porque tú ya tenías. sí, O sea, ese primer peldaño se fundía con lo tuyo. ¿Cuál es el cambio de la PGU? Que te dicen, todos se paran sobre este primer peldaño y construyen su pensión para ya. arriba. El desde. Eso es un derecho social que es el desde. Mm, ¿Cuánta plata? A mi juicio, que ningún chileno con más de 65 años viva bajo la línea de la pobreza. O ya. sea, deberíamos llegar rápido a 250.000 pesos por persona. En el pilar solidario. El Y desde. también ha Ya, sido una discusión esto. Yo ya. creo que es de toda justicia que para obtener esa plata hayas tenido al menos 20 años de residencia en Chile. Sí, claro. Porque no tienes, porque si no, el famoso efecto llamada, ¿cierto? Si tú empiezas a decir que cualquier persona con 65 años que cruza la cordillera Los por paso inmigrantes, regular o claro. irregular, Mm, imagínate lo que pasaría. ya. ¿Qué otra Yo cosa? no encuentro que ¿Qué, sea qué otro derecho discriminatorio. social? Después pienso que el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a la vivienda son Ya. cosas que tienen O que sea, estar ¿tú estás de establecidas. acuerdo que la vivienda también es un mínimo? Absolutamente, pero con Ya. un apellido que a mi Propia. juicio hace toda la, no solo propia, ese es el primer apellido. Ya. Yo quiero llevarte al segundo apellido, con regla fiscal. A ver. El Estado te va dando las cosas que el Estado puede soportar sin caer en endeudamiento excesivo. Ya. ¿Por qué? Todas estas cosas tienen que estar atadas al crecimiento. Si lo que nos pasó en el fondo en los gobiernos de la concertación fue que se concentraron solamente en la redistribución y se olvidaron del crecimiento. Pero como la torta se fue achicando, ya no quedaba torta para repartir. O sea, no se puede garantizar vivienda para todos, dependiendo Si de el las... país está creciendo al 5%, por Ahí supuesto sí, que vas a tener mucho más holgura para darle vivienda a ya. todo Y mayor eso de se tiene que 18 dejar años. claro también. Y por eso, y tú tienes que poner los incentivos para ese señor que va a ser presidente de la República o ministro de Vivienda, que va a querer repartir muchas casas. Tú le dices, sí, usted va a poder repartir muchas casas, pero siempre que el país haya producido la plata para repartir esas casas. Perfecto. ¿Qué otro cambio? Bueno, ya habíamos hablado Yo creo que el también tema de los castigos y la fiscalización a la falta de durísima, ética en durísima. la empresa. Yo incluiría, por ejemplo, una cosa que no tenemos,
que sí tienen otros países de Sudamérica, defensoría de víctimas. Ya. Hoy día el Estado le pone abogado al delincuente, al ladrón, al que entra a tu casa con un cuchillo, y el Estado no le pone No. al asaltado. Deberíamos crear un servicio autónomo donde exista una defensoría de víctimas, abogados en todo, no estudiantes de derecho, Claro. abogados, porque tenemos la Corporación de Asistencia Judicial, Pero pero eso no. eso es parte de un curso. Mm, Yo lo hice en Puente Alto, fue una gran experiencia, pero yo no sabía nada cuando la hice. exactamente. Yo quiero que un buen abogado defienda que exista una defensoría de víctimas. Después me gustaría también que exista una oficina, una instancia, un servicio donde tú puedas reclamar por los abusos del Estado. Perfecto. Una especie, como existe el defensor del contribuyente en impuestos internos, que ahora también lo quieren eliminar con la nueva reforma tributaria, existe hace pocos años. Básicamente que si tú te sientes que impuestos internos te pasó una multa que no correspondía, hay una oficina que te atiende, que te defiende, que te pone un abogado y que te explica. Mira, bien. Que eso Sí. que existe en impuestos internos, que se llama defensor del contribuyente, exista en todo el país. Si yo me siento agraviado por mi MUNI, por mi gobierno regional, por un concejal, por el CERNAC, por el hospital, que me dijo que la lista de espera iba a demorar tanto, claro, y demoró que iban el a ser 3 doble. meses y demoró. Ya. Ah, pero qué bien eso. La lista de espera es el mejor ejemplo de cómo la provisión público-privada te ayuda. Ideológicamente, el gobierno actual te dice, mire, yo prefiero que la señora de tal espere 6 meses más, pero que se opere en el hospital público, porque me da arcadas hacerle un cheque a la clínica privada. Y la señora de tal que se está muere, esperando la operación se te puede dice, morir. oiga, opérame donde quiera, pero opérame antes que me muera. Se puede morir. Ese es un abuso tremendo del Estado contra el ciudadano. Y olvídate las cifras de cómo ha crecido la lista de espera desde más marzo, con ha el sido COVID. impresionante. Sí. Y acuérdate cuando Mañalich hacía los convenios con las clínicas y apuraba las listas de espera, ¿cómo lo criticaban? Sí. Le Y decían, le fue bien. está lucrando tal clínica. Oye, no pensemos en la clínica, además que si la clínica lucra, para que sepan todos, el 27% de lo que lucra lo pagan impuestos. Así que la plata se Le devuelve conviene. igual al Al Estado. Estado, claro. Y con el tema de la mujer, ¿algún cambio? Por supuesto que sí, pues yo creo que ya entendimos esa parte de que nosotros necesitábamos ciertos cambios que incentivaran la participación de la mujer, que le dieran los mismos derechos, el mismo respeto, las mismas oportunidades. Mi madre, que es una periodista ya de algunos años, que estudió periodismo en la Chile en los años 60, me dice, me cargan las cuotas. Yo no necesito cuotas para demostrar que soy capaz, eficiente y que puedo hacer un aporte. Más allá de las cuotas o no, yo creo que tenemos que entender que hay que darle lugar a las mujeres para que puedan demostrar su enorme talento y capacidades. Y si eso Por lo mismo, depende de un ministerio, pero a mí me gustan, ojalá de inicio, ¿no? Que uno dijera, tú puedes establecer cuotas, pero de inicio, por claro, 5 años. Exacto, es un por un puntapié tiempo. inicial. Sí. Porque de lo contrario, si tú las mantienes para siempre, es como mirar en menos, denigrar. A mí me parece que hay... Y todo lo que tú me has dicho, en cambio, ¿es algo que piensas tú o piensa la UDI? Bueno, son conversaciones que uno tiene en la bancada, Claro, con los alcaldes, con todos los más o menos de acuerdo parlamentarios. Estamos todos en más eso. o menos de acuerdo. ¿Algo más Y también de cambio? el tema prioritario hoy día es cómo nosotros estructuramos nuestra, también puede ir en la Constitución, no solo que esté Carabineros, que esté la PDI, que esté las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en temas de fronteras, por ejemplo, que lo hacen muchos países, nosotros no lo hacíamos, lo hacemos poco. Que la dependencia de estos servicios pueda estar en un Ministerio de Seguridad, crear el Ministerio de Seguridad, que tenga un área de crimen organizado. Perfecto. Lamentablemente el narco se nos metió. Nosotros tenemos un servicio de aduana, tenemos una institucionalidad para perseguir el crimen organizado de los años 60 de un Chile seguro. Y hoy día tenemos carteles por el norte. ¿Estás de acuerdo en crear un nuevo ministerio que se dedique absolutamente a eso? Que nosotros aprendamos, les cuesta mucho a las instituciones públicas trabajar mancomunadamente en nuestro país. Cada uno es un estanco aparte. Nosotros necesitamos más fuerzas de tarea. Perfecto. Imagínate lo potente que sería que en la Araucanía un camión que trae madera robada, no solo lo para el carabinero que no tiene ni una capacidad para estudiar la guía de despacho, ¿no? ¿Cómo prueba ese carabinero si es robada la madera? Ese control de detención al camión debiera tener 2 carabineros,
2 funcionarios de impuestos internos, 2 de migraciones que le revisen los papeles, Perfecto. 2 de aduanas que verifiquen de dónde viene la madera, para dónde va, dónde se va a embarcar, que todo O el sea, poner más Estado, inteligencia y recursos. fuerzas de tarea, Eso. aprender a trabajar unidos, porque no sacamos nada con agrandar el Estado si cada uno trabaja en un estanco distinto. Perfecto. Bueno, vamos a la segunda pausa comercial. Esto se pasa muy rápido. Estamos hablando con el diputado UDI, Jorge Alessandri, y ya volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, estamos de vuelta aquí en La Otra Cara. Estamos conversando con el diputado UDI, Jorge Alessandri. Esta semana, Jorge, también Republicanos decidió salirse de la mesa de trabajo para el nuevo proceso constituyente. ¿Qué opinión tienes al respecto? Obviamente no me gusta que se hayan salido. Nuestra pega es que estos acuerdos sean de lo más de consenso posible, porque es la única forma que tú vas a lograr que esta constitución dure y que no sea cuestionada en 2 años más o en 3. Cada vez que habla el senador Latorre de Revolución Democrática dice, yo no quiero un nuevo estallido social, como que te está amenazando veladamente. Y a mí eso me molesta mucho. Republicanos se sale de esta mesa, pero en el fondo van a tener que votar en el Congreso igual. Recuerden que lo que estamos haciendo es una reforma constitucional para habilitar un nuevo proceso. Yo los invitaría a volver a la mesa, a sumarse. Hace 2 semanas estaban diciendo que no querían quedar excluidos, después ahora están diciendo que se quieren salir. Yo creo que son un tremendo aporte. Hay muchos diputados y un senador republicano que han sido un tremendo aporte en el Congreso y los necesitamos en la mesa, porque de lo contrario, si la izquierda lleva el pandero y es la más fuerte, el cerco se va corriendo hacia el lado que no queremos. Yo los invitaría a participar, a exponer, también a negociar, porque negociar de alguna manera es ir cediendo en algunas cosas, pero ganando otras. Se vio como que fue una salida precipitada, como musculosa, ¿ah? Como de, bien musculosa, digamos, más que de pensar. Y no tuvo el impacto tampoco. Claro, y bueno, pero la ministra Ana Lía Uriarte casi que felicitó que saliera, porque obvio que al gobierno le conviene que el republicano se salga de la mesa. Por supuesto que sí. Es un actor duro que se lo saca, un enemigo duro que se lo pero saca. Este es un barco en el que vamos todos juntos. Por eso te digo, ¿no crees que la estrategia del Partido Republicano fue de niñito chico picota? Mira, cuando tú hablas con la oposición venezolana a Chávez y a Maduro, en perspectiva te dicen el peor error que cometimos no participar. Fue habernos salido de las elecciones, habernos salido de las mesas. Por eso te estoy preguntando, Jorge, porque yo lo vi como una pataleta de niño chico. ¿Tú lo ves como algo así? Lo encontré egoísta. Apresurado, y además para mí, que voy arriba de ese barco con Javier Macaya y con otros, en el fondo para mí se bajaron del barco personas que estaban por la libertad, Exacto. Personas que estaban por la provisión mixta, que estaban por la propiedad privada. O sea, yo también me quedo con menos soporte. O sea, ellos son parte del 66% que ganó. Sí, 62. 62. Y un pedazo de ese 62% se salió de la mesa de negociación. Sí, no es irresponsable. Igual van a estar en el Congreso para votar. Sí, pero en esta negociación que es muy importante. Aquí se da el ¿No es irresponsable? Yo creo que sí, y se da cuando hay que estar tironeando. Ya, es irresponsable. ¿Se lo hicieron ver? ¿Que era irresponsable la actitud que tuvieron? En privado sí. Ya, estupendo. Ahora quiero ir con el Partido Comunista. El Partido Comunista no quiso firmar el acuerdo de paz del 15 de noviembre, ¿no es cierto? Sabemos que ellos llevaron la violencia a las calles, fueron uno de los que llevaron la violencia a las calles y no quisieron firmar. La llevan todavía. Pero ellos sí participaron del proceso constitucional. Se presentó la lista de convencionales comunistas, la lista de independientes que eran disfrazados de independientes y muchos eran comunistas. ¿Por qué ellos participan en esta mesa de negociación del nuevo proceso constituyente si no quisieron firmar el acuerdo de paz? Y, por ejemplo, tampoco firmaron el proyecto de ley este año en el cual los partidos políticos se decidían a rechazar la violencia y condenarla. Te tienes que acordar de ese proyecto de ley. Sí. Entonces, ¿por qué un partido que yo sé que tiene representación en el Congreso, pero que no firmó el acuerdo de paz, que era el que decía
Si yo firmo acá, puedo participar en lo que viene. ¿Por qué ustedes aceptan al Partido Comunista en esta mesa si ellos no firmaron y no cumplieron las reglas? Bueno, la convocatoria que hace el presidente del Senado y de la Cámara es para todos los partidos con representación parlamentaria, entonces nosotros no tenemos mucho que decir ahí, ¿Por qué no? porque la convocatoria la hace Elizalde, Bueno, pero presidente del ustedes pueden Senado, reclamar, pueden decir, o sea, tienen boca, opinión. pero es muy difícil que tú termines excluyendo, y no sé si le hace bien al proceso finalmente que ellos se salgan y excluirlos también, ¿Ya? porque van a estar, yo los prefiero arriba de la mesa o del barco, adentro, porque si no, en 6 meses más van a estar nuevamente en la calle incentivando la violencia, diciendo que este proceso tiene tales y cuales fallas. La dicotomía de siempre del Partido Comunista de estar con un pie en la calle y un pie O sea, la violencia le en gana en al el Estado de gobierno. Derecho. Estado de Derecho, eso me Bueno, estás diciendo, Jorge. el Estado de Derecho tiene que estar ahí siempre para eliminar y evitar la Por violencia. eso, pero si nosotros estamos dejando que un partido que tiene, como tú dices, una pata en la calle con violencia y la otra negociando aquí, en Versalles, digamos, ¿no es injusto? Bueno, sí, la vida está llena de injusticia, pero nosotros O sea, lo encuentras injusto. tenemos que ganarle no en su cancha, nosotros tenemos que ganarle en votaciones, les ganamos en el plebiscito de salida, Ya. tenemos que ganarle en la reforma constitucional. Y si ellos por último empiezan a poner sus propias líneas rojas, nosotros con el socialismo democrático, decir, ¿saben qué más? No los necesitamos para los 4 séptimos. Y eso también está sobre la mesa. Ya, Si se corta el chicle para allá, hacia la izquierda, ya, pero también quedan fuera de la votación. ya, pero saquémonos de la política realidad y todo. Si uno quiere jugar un juego, tiene que cumplir y firmar que va a cumplir las normas, ¿no es cierto? De ese juego. Ellos no quisieron firmar en el acuerdo de paz del 15 de noviembre. Del otro proceso constitucional. No, pero si este sigue del Claro. Primero, si no ha habido otra firma, no ha Así habido es. otra carta ahora. No ha habido otra carta. Sigue vigente esa. Entonces, ¿por qué? Porque ellos están en la mesa si no quisieron firmar y no cumplen las reglas del juego. No firman el proyecto de ley que dice que los partidos políticos tienen que aborrecer la violencia y no Claro, porque apoyarla. dicen que Entonces, ¿cómo ustedes están negociando con terroristas a la larga o violentistas? dicen que eso ya está en otras normas y que por eso lo votan en contra, pero yo insisto, yo creo que Si están otras normas, ¿por qué todos votaron que sí, menos ellos y gente del Frente Amplio? bueno, evidentemente, sí Ya, sabemos. porque Jorge, entonces no nos saquemos la suerte entre gitanos. Pero ¿tú crees que es mejor hacer como que los comunistas no existen y No, llegar a un acuerdo entre nosotros? dejar en claro que ellos no cumplieron, porque eso es como que se olvidó, no hay ni un llamado de atención, entonces es como Telier se pasea, o sea, como le falta la capa nomás. Entonces, encuentro que es como, estamos como en un mundo de fantasía de que no pasó nada para atrás, que ni una cosa, y que ahora es como todo borrón y cuenta nueva. No, no es así. Basta ver la debacle económica para saber que pasó mucho para atrás y que Chile nos ganó Haití. Me llama la atención Repito de la que frase. nadie diga que no firmó el acuerdo de paz. Nadie lo ha dicho. Lo hemos repetido harto nosotros, pero quizá hay que repetirlo con más fuerza y exigirles más prenda, o sea, que entreguen más, porque evidentemente exacto. ¿Cómo pueden exigir no ellos firmaron la vez pasada? Si no firmaron? O sea, no firman, no cumplen y exigen y quieren poner la música. Entonces, eso es como un poco irracional, Jorge. Y cuando no les tocó a ellos, en la convención constituyente anterior, se fueron con todos los maximalismos y cancelando a la derecha y eso, pero como es un poco la cultura del Partido Comunista, yo creo que... Pero no un poco ingenuo. No podemos privarlos de la mesa porque la convocatoria es para todos los que tienen... Y además hoy día son parte del gobierno, son una de las coaliciones gobernantes, tienen senadores, tienen diputados, van a estar ahí aunque a mí no me guste o me moleste. Y yo creo que es mejor que estén ahí, bueno, pero hay justamente que para enrostrarlo con más fuerza, decirlo una y otra vez, que no se cumplió la parte de la paz. Todavía tenemos violencia en los liceos emblemáticos. Quizás hay que ser bastante más claro y fuerte en decirlo. Y además la destrucción de las instituciones y la violencia, una vez que se te mete, no la eliminas fácil. Eso de que 4.000 personas se colen a Daddy Yankee o no quieran pagar el metro, son cosas que quedaron en Chile. Sí. Faltas de respeto que nos vamos a durar 10 años en sacar. La violencia de los ambulantes en el centro
contra los carabineros es impresionante, cosa que no habíamos visto Ya, pues nunca. entonces, ¿por qué el señor Tellier está muy sentado, contento, tomando café en la mesa? Entonces, eso es lo que uno ve las contradicciones. ¿Tiene representación política? Sí, tiene representación Eligió política. diputados y Pero senadores, ya, sí. pero él no firmó el acuerdo. Sí, ¿y qué manda esto? El acuerdo. O si no, ¿para qué está el acuerdo? Entonces, eso es lo que no. Yo como me lo pregunto como ciudadana, ¿qué tiene entonces? No me está calzando A con B. Bueno, te lo dejo ahí. Ahora, para que la gente sepa, Jorge, ¿qué viene un poco ahora como, qué pasos constitucionales tienen que venir ahora para que haya una elección? Nosotros tenemos que modificar ciertos artículos de la Constitución, establecer cómo sería el proceso, establecer fechas, Eso establecer lo hace la Constitución, el el Congreso. Parlamento, Cámara y Senado, los Ya, dos tienen que aprobarlo por 4/7. ya. El CERVEL nos ha dicho que se demora 3 meses y medio en armar una elección, por lo ¿Mm? tanto, lo mejor sería que el 2022 quede eso aprobado y zanjado Todo, para claro. que en abril estemos votando, Ya. más allá de que se sumen los expertos, pero una parte va a ser electa, a mi juicio. Y también en esos principios que vamos a aprobar el 2022 van a estar esos principios que para nosotros son muy importantes y hacen toda la diferencia, que los mencionamos antes. En abril votando, en mayo una convención funcionando, ojalá por 6 meses, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, entregando y votando de nuevo plebiscito de salida en Diciembre. noviembre. Y para mí, en mi opinión, ojalá antes de ese plebiscito de salida, una pasada por el Congreso para que obtenga legitimidad política, los 4/7 y sea un texto de más consenso. Ojalá el texto no sea aprobado por 51%, sea por 65-70. Claro, o sea, tú aquí encuentras que es una buena idea agregar una nueva etapa, que es que pase por el Sí, Congreso, se vote si está de acuerdo o no. Y si no se está de un nuevo acuerdo, peaje, se devuelve a la Convención sí, Constituyente, por 15 días, algo así. claro, revise de nuevo esto porque no sé qué. Así es, Ya, efectivamente. perfecto. Creo que el Congreso, por su conformación, es un buen filtro. Nosotros somos legisladores, estamos entregando esta facultad que es nuestra a un órgano distinto y creo que le haría bien pasar por este segundo filtro, más allá de la ciudadanía con su plebiscito de salida, un filtro nuevo en el Parlamento con los 4/7, ¿Mm? no los 2/3 de antes Claro. que le decían que era un candado, en fin, cuatro Cuatro, séptimos. cuatro séptimos, Jorge, ¿cuánto es en la Cámara de Diputados? ¿Cuántos diputados? 89 de 155. 89. Y Chile Vamos con el Partido de la Gente y Republicanos, ¿cuánto tiene? 70 y 68. Con el Partido de la Gente, Son 6, 7. 74, 75 por ahí. Ya, ya. O sea, se necesita también a gente La democracia de cristiana, la básicamente. democracia cristiana Y un par de y independientes. un par de independientes. Sí. Ya, o sea, está bastante holgado la Ujú. manera de. En el Senado está más que los 4/7 están, ¿o no? Sí. Con Chile Vamos, Solamente con los senadores que apoyaron el rechazo están. ya están. Sí, Ya. más allá de Chile Vamos, pero gente Ya, que o sea, apoyó por el lo rechazo. menos tenemos la parte poder legislativo un poco más amigable en el sentido de que avance rápido todo este proceso, que se apruebe y que sea una constitución más o menos equilibrada. Así es, y que proyecta a Chile para los próximos 50 años. Y mientras nosotros estamos en este limbo de 3 años de violencia, de procesos, de dimes y diretes, Colombia está avanzando, México está avanzando, Perú está avanzando, y cuando volvamos a abrir los ojos, nos va a haber pasado hasta Haití. Entonces, Sí. ojalá los abramos luego y los abramos bien. Cambiando de tema, Jorge, en estos 7 meses que ya lleva el gobierno en el poder, ¿dónde crees que ha habido más falencia? ¿En política interior o en política exterior? Escucha, en todo, yo siento que lleva un mes el gobierno, porque los primeros 6 meses fueron campaña. Yeah. Se desplegaron los ministerios, se imprimieron las constituciones. El propio Giorgio Jackson fue a una comisión mixta que teníamos para la ley de infraestructura crítica y nos dijo, no legislemos sobre esto, señores, hasta que esté aprobada la nueva constitución. Y nos dijo eso en 2 de abril. O sea, básicamente, tómense un sabático Váyanse de a 6 dormir. meses porque las cosas verdaderamente importantes se van a definir en la nueva constitución. Eso le molestó mucho a senadores de lado y lado, a diputados de lado y lado también, y el gobierno completo lo vimos abocado a esto. Y después, por supuesto, las cosas más anecdóticas, que era fin a la pitutocracia, y ahí están los pitutos, fin a los abusos de las instituciones, ahí tienes embajadores haciendo cosas vergonzosas en países tan importantes como España. Yo creo que el punto de partida es cuando el presidente le echa la culpa al rey de España
Claro. por el atraso. Eso te da, a pesar de ser una anécdota, después No, tú vas y fue mentira. haciendo un seguimiento y es chascarro tras chascarro tras chascarro en materia internacional. Tú ves, por ejemplo, el TPP, que es este tratado que incluye varios países, que significa muchos millones de dólares para nuestro comercio. El presidente de la República en la mañana le hace un guiño al TPP y manda a 2 de sus ministros a que avancen en el Senado. Y ese mismo día en la tarde dice que su gobierno no está impulsando el TPP. O sea, esa necesidad de hablarle a las 2 almas del gobierno en el mismo día, con opiniones contradictorias. Boric, siendo diputado, compañero tuyo, tenía esas 2 almas, tenía esa conflictividad interna. ¿Cómo lo veías tú? El 90% del tiempo no, era más duro, pero en algunas ocasiones se salía un poco del grupo de los más duros y tenía posiciones distintas, pero 90-10. Un ejemplo es cuando va y firma el acuerdo del 15 de noviembre, que su partido lo saca del partido. Ahí fue valiente. Exactamente. O sea, en algunos temas te diría yo que tenía aperturas, pero 90-10. Hoy día es 50-50 y ningún país puede avanzar si el que lidera las relaciones internacionales, la economía, te dice en la mañana, vamos a la izquierda, y en la tarde te dice, vamos a doblar para el otro lado. Está conflictuado. Eso es muy, muy complicado. Yo creo que sí. Y finalmente, los gobiernos son cortos. La agenda legislativa que tú no haces el primer año, es muy difícil que la saques el cuarto. Tenemos el tercer año. Imagínate tú, el segundo año se elige la nueva convención, el tercer año elecciones municipales, de concejales, de core, el cuarto año elecciones parlamentarias. O sea, este primer año era el año para las grandes transformaciones y estamos en octubre. Sí. Se pasó la vieja. Jorge, y se nos pasó volando también esta hora de conversación. Antes le quería decir de GTD trajo a Chile Irosec de Amazon. Si no lo tienes, te hace falta GTD. Entra a gtd.cl y contrata los mejores planes de Internet. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Alimentos Cisterna, 70 años de nutrición animal presente en todo Chile. Alimentos Cisterna, ser siempre el mejor. Bueno, llegamos al final del programa. Que lo pasen bien este domingo y que descansen mañana lunes en este feriado. Y muchas gracias, Jorge, por haber venido. Muy contento que estén viendo o oyendo La Otra Cara y nos vemos el próximo domingo. En Agricultura fue La Otra Cara con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Y descarga Provida App y revisa tus ahorros de manera fácil y transparente. Producción Doris Mora.